Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 8, donde dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sexta condición para ser feliz está relacionada con la santidad o limpieza personal, cuando dice: bienaventurados los limpios o puros de corazón. Es el gozo que produce la santidad en la vida del creyente. Y nótese que Jesús liga la santidad con ver a Dios. La limpieza de corazón está estrechamente relacionada con la comunión que permite ver a Dios, ya que ante la santidad de Dios solo puede estar presente aquel que es limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24, versículo 4. El corazón limpio o puro es aquel que no está contaminado con el pecado y no actúa bajo su control. Esta situación no es asunto ocasional, sino la experiencia de vida absoluta. Cuando la más mínima falta se comete en la experiencia de vida, ya ha dejado de ser limpio de manos y puro de corazón. Y note que no hay nadie en la historia de la humanidad desde Adán que pueda estar comprendido dentro de esta condición, ya que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17 versículo 9. A causa del pecado heredado, el corazón del hombre está orientado al mal. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Como quiera que no hay nadie que no haya nacido con la herencia del pecado, así tampoco hay ninguno que pueda aparecer delante de Dios con un corazón inmaculado y unas manos absolutamente limpias. Por tanto, tan solo Jesús, el Santo de los Santos, puede decir a quienes le acusaban: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan capítulo 8 versículo 46. Solo Jesús fue quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. En el contexto del sermón, se trata de un corazón donde no hay hipocresía. Los fariseos ponían su confianza en aspectos externos de santidad, pero no dejaba de ser una santidad aparente o una piedad aparente, ya que ellos se esforzaban porque todos pudiesen ver en ellos vidas intachables, especialmente en todo cuanto se relacionaba con el cumplimiento literalista de las demandas de la ley, fundamentalmente en todo aquello que tenía que ver con la ley ceremonial. Sin embargo, sus corazones estaban lejos, contaminados por la hipocresía de su comportamiento. Ellos procuraban aparentar lo que realmente no eran, ya que mentían con su apariencia que engañaba a los hombres. Aquellos fariseos limpiaban lo externo, lo de afuera del vaso, pero la contaminación interna era claramente visible para Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 29 dice: Y apiñándose las multitudes comenzó a decir:
Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Ellos creían que Dios estaba satisfecho con su comportamiento y que se agradaba con su modo de proceder. También se consideraban a sí mismos como superiores en conducta y santidad al respecto de los hombres, pretendiendo, por otro lado, alcanzar la justificación delante de Dios por medio de sus esfuerzos humanos. Jesús tiene que insistir en la mentira de su condición, llamándoles hipócritas. Mientras por fuera aparentaban ellos limpieza, por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Eran semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción. Mateo, capítulo 23, los versículos 25 al 28 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así pues, la preocupación de Nicodemo tenía que ver con esto mismo, ya que él había observado lo que Jesús hacía, y a la luz de la Escritura él se dio cuenta que sólo el Mesías podía obrar de aquella manera. Sus acciones eran el reflejo de la profecía. Jesús anunciaba, como había hecho antes Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado. Así pues, Nicodemo sabía también que para entrar en el reino Dios haría pasar a su pueblo por los vínculos del pacto y los mediría con la vara de su justicia. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37, aquí está hablando Dios, y dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y es que por esa causa acudió a Jesús para estar seguro que daría la medida necesaria para entrar al reino. Cristo enseñó al maestro fariseo que sólo mediante el nuevo nacimiento podía acceder al reino, porque sólo desde la regeneración espiritual es posible presentarse limpio de manos y puro de corazón. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La regeneración no repara el viejo corazón endurecido, sino que crea y dota de un corazón nuevo para que se produzca de ahí en adelante una forma de vida totalmente nueva, en que la santidad sea no una demanda, sino el principio general de vida. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
Por otro lado, David pide a Dios ese corazón para que pueda actuar en sintonía con Él y hacer su voluntad. El Salmo 51 y versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpio de corazón es aquel que es guiado conforme al consejo de Dios. El Salmo 73, versículo 24 dice: Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Dios, que es bueno, esto es, perfecto, está en comunión con los limpios de corazón. Salmo 73, versículo 1. La senda de rectitud es el camino del limpio de manos y puro de corazón, ya que su confianza está en la dependencia de Dios, ante quien dice: Me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Salmo 23, versículo 3. En cada momento Dios conducirá sus pasos y su vida discurrirá conforme a la justicia de Dios. Y estos son los que viven en el Espíritu y manifiestan los 9 aspectos de su fruto. Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El corazón del limpio de mano y puro de corazón está en perfecta sintonía con Dios. Ahora bien, no significa que sea impecable. No quiere decir que nunca tropiece, pero su deseo íntimo está en ser santo, no por imposición, sino por condición de vida. Es santo porque su Padre Celestial es también santo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, dice: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Está viviendo a Cristo en el poder del Espíritu, y la santidad esencial del Señor se hace vida en él, por lo que también su comportamiento, en lo que humanamente puede experimentar, es santo. No se conforma con apariencia, sino que vive la realidad. No es santo porque cumple una serie de normas establecidas o porque practica de mejor modo las formas religiosas propias del grupo donde está, ya que es santo por necesidad más que por mandamiento. Está en el seguimiento de Cristo, su senda, es la misma que el Señor dejó marcada, por tanto es santo por identificación con Él. La razón de la felicidad la apunta también el Maestro, cuando dice: porque ellos verán a Dios. No hay aquí nada que sustentar la idea de lo que algunos llaman visión beatífica, ya que ver a Dios relativo al Padre está velado a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan capítulo 1 y versículo 18. Y Pablo hace una afirmación enfática sobre la imposibilidad de ver en el sentido literal de la palabra al Padre, porque Él es único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. A Dios se le ve en el Hijo. El Señor le recordó esto a Felipe cuando le pidió ver al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Cuando Jesús pronunció estas palabras, todos los presentes podían verlo. Allí, en aquella reunión de enseñanza, no estaban solo los perfectos, sino también muchos abiertamente pecaminosos, ya que había hipócritas y otros con un corazón contaminado.
pero todos ellos podían ver a Jesús. No podían, pues, estar refiriéndose a una visión literal, sino que se trataba de una relación espiritual. En el tiempo presente, equivale a disfrutar de una comunión sin interrupción con Dios. Es equivalente a la comunión íntima con Dios, ya que esta visión debe de ser cotidiana y transformadora. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. En contraste con la vida del no regenerado que va de mal en mal, la del creyente es conducida de gloria en gloria. La transformación es bien visible. Delante del cristiano está la imagen de Jesús, con sus perfecciones morales, como señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 o 23, o si se prefiere, el fruto del Espíritu. Los ojos se ponen primero en Él, ya que, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Luego se ve el espejo de la palabra que aprecia que se va pareciendo más y más a Jesús. Este ver al Señor alcanzará la plenitud en el disfrute eterno con Él. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 4 dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces será un definitivo ver cara a cara. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. También habrá un tiempo en que todos los creyentes verán personalmente y sin impedimento al Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. En la carta a los Hebreos, el autor afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. La vida de fe discurre por caminos de santidad, ya que la santidad cotidiana tiene que ver con la santificación, la experiencia de llevar a la vida diaria que se alcanza en el nuevo nacimiento. También tiene que ver con separarse de todo lo pecaminoso, propio de la vida vieja. El creyente ha de persistir en la santificación, haciendo de ello un objetivo prioritario. Filipenses, capítulo 2 y versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La santificación es la voluntad de Dios para el salvo. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación fue el propósito de Dios al llamar al pecador a salvación. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El carácter santo es una posición individual en el cual debe progresarse cada día, como resultado de la obediencia a la palabra y del seguimiento fiel
a Jesucristo, como señala, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 29 y Juan capítulo 13, versículo 15. El que no lleve una vida santa no puede ver en el sentido de estar en comunión con Dios. Nada tiene que ver esto con una hipotética posición en la gloria que permita al creyente estar en ella, pero no ver al Señor. En la gloria, la Iglesia forma una unidad corporativa como esposa del Cordero, y todos los redimidos estarán delante de él. Juan afirma que todo le veremos en su primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. La bendición de la bienaventuranza debe de considerarse como sinónimo de comunión íntima y personal con Dios. Quien no vive una vida de separación de pecado no puede gozar de esta bendición, del favor y del trato íntimo con quien es absoluta, perfecta e infinitamente santo. Quien ha nacido de nuevo ha sido purificado y limpiado con agua pura. En la regeneración ha recibido una vida nueva y con ella la disposición inherente en contra del pecado, ya que quien practica el pecado de forma habitual y siente en ello satisfacción, manifiesta no haber conocido a Dios, ni haberle visto con mirada de fe para salvación. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6, dice: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Los que disfrutan de la comunión íntima de Dios tienen ya el cielo y la tierra. Solo los limpios de corazón son capaces de ver a Dios, ya que solo ellos sienten un profundo deseo de verlo. Ahora bien, ¿qué interés podría tener un corazón sucio en la comunión con quien rechaza y manifiesta su ira contra el pecado? La bendición de la santidad, lo que produce la felicidad íntima para el que es santo por posición y vive la santidad por condición, es la continua presencia de Dios en su vida, el permanente ver al Señor a su lado, disfrutando de su favor en intimidad admirable con Él. Continuará con el versículo 9, donde dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La séptima condición para ser dichoso, bienaventurado, feliz, está relacionada con la paz. Esta es una de las contradicciones más visibles del Sermón del Monte, cuando dice: bienaventurados los pacificadores. Note que en un mundo podrán encontrarse algunos que excepcionalmente son personas pacíficas. Esto es, los que huyen de los conflictos, los que nunca entablarían un pleito con nadie. Son los enemigos de las guerras y de las disputas. Note que este es el concepto que la sociedad suele tener de los que es ser un pacificador. Sin embargo, el texto va mucho más allá de ese simple concepto, ya que pacificador es aquel que vive la paz y por tanto la busca insistentemente. Es el que procura e inquietar a otros, sino todo lo contrario. Y note que el que ha experimentado la realidad de la paz de Dios en su vida es un pacificador. Si no procura la paz y la sigue, debe de preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de paz. La diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz. El segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de su paz. Como escribe el doctor Lacueva cuando dice:
Si tal es la bendición para los que procuran la paz, ay de aquellos que procuran la guerra. Y voy concluyendo con esto. Ningún hombre o mujer puede decir que son sinceros y que su corazón es puro. Entonces, ¿cómo se puede hacer limpio el corazón del hombre o de la mujer en un corazón que es desesperadamente perverso? El Señor Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Así pues, es por el lavamiento de la regeneración que somos hechos limpios, ya que sólo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Amigo y amiga oyente, tan solo cuando el hombre o la mujer se ven a sí mismos que en realidad no son tan puros como ellos piensan o creen, o no son tan buenos como ellos se hacen ver hacia los demás, es cuando el corazón está dispuesto a acercarse a Dios y hacerlo en oración, para que Dios perdone tus pecados, te salve y tenga la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo, de tal manera que tú puedas orar libremente e invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que voy a hacer. Y di: Señor Jesucristo, te confieso que no soy una persona de paz. Te confieso también que me falta en mi vida mucha misericordia, mucha bondad. Pero por más que me esfuerzo, no lo puedo conseguir. Ahora vengo ante ti y vengo en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento absolutamente de todos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Te pido que me perdones, que cambies este corazón y que pueda experimentar esa vida nueva en ti, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.